Cuando mi hermana se mudó a la casa familiar que yo pagué, mis padres nos dijeron a mi esposo y a mí que nos fuéramos. Fue en la cena del domingo, frente a toda la familia, cuando mi madre sirvió el postre y anunció con una sonrisa: Abril necesita más espacio ahora que está embarazada. Ustedes dos pueden encontrar otro lugar, ¿verdad? Mi padre ni siquiera me miró a los ojos. Solo asintió mientras cortaba su pastel. Mi hermana Abril, sentada al otro lado de la mesa con su novio Tomás, me dedicó esa sonrisa dulce que siempre usaba cuando conseguía lo que quería. Sentí como el tenedor se me resbalaba de los dedos y caía contra el plato con un ruido metálico que hizo que todos se giraran a mirarme. Mi esposo Javier apretó mi mano por debajo de la mesa. Pude sentir su tensión, su rabia contenida. Pero yo no dije nada. Levanté mi copa de vino, tomé un sorbo largo y sonreí. Claro, mamá, dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Nosotros podemos irnos. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que yo tenía todos los documentos de propiedad guardados en mi caja fuerte. Lo que no imaginaban era que cada peso que había pagado por esa casa durante los últimos 8 años estaba registrado en transferencias bancarias a mi nombre. Y lo que definitivamente no esperaban era lo que estaba a punto de hacer. Soy Luciana Herrera, tengo 32 años, y durante casi una década fui la hija invisible de la familia Herrera. Mi hermana menor, Abril, siempre fue la favorita, la bonita, la carismática, la que merecía todo sin esfuerzo. Yo era la responsable, la que trabajaba duro, la que solucionaba problemas sin hacer ruido. Y esa noche, mientras toda mi familia celebraba que finalmente me echarían de la casa que yo misma había pagado, tomé la decisión más importante de mi vida. Crecí en un hogar donde el favoritismo nunca fue un secreto. Mis padres, Esteban y Claudia Herrera, tuvieron a Abril cuando yo tenía 7 años. Desde el momento en que ella nació, quedó claro que era especial. Mi madre la vestía con ropas caras mientras yo usaba uniformes escolares heredados. Mi padre se perdía mis presentaciones de danza, pero nunca faltaba a los recitales de piano de Abril, aunque ella apenas practicaba y siempre tocaba mal. Cuando cumplí 18 años y conseguí una beca parcial para estudiar contabilidad en la Universidad Estatal, mis padres me dijeron que tendría que trabajar para pagar el resto. Es importante que aprendas el valor del esfuerzo, dijo mi padre. 2 años después, cuando Abril quiso estudiar diseño de modas en una universidad privada carísima, de alguna manera mis padres encontraron el dinero. Es que Abril tiene un talento especial, explicó mi madre. No podemos desaprovechar eso. Trabajé en 3 empleos durante toda la universidad. Servía mesas por las mañanas, hacía contabilidad para pequeños negocios por las tardes, y trabajaba turnos nocturnos en una gasolinera los fines de semana. Me gradué con honores a los 23 años, sin deudas, pero con ojeras permanentes y sin haber asistido a una sola fiesta universitaria. Abril, por su parte, se graduó 2 años después con calificaciones mediocres y una deuda de tarjetas de crédito que mis padres pagaron sin pestañear. Conocí a Javier cuando tenía 25 años, en una consultoría donde ambos trabajábamos. Él era ingeniero civil, tranquilo y trabajador como yo. Nos entendimos desde el primer día. No hubo fuegos artificiales ni drama, solo una conexión genuina entre 2 personas que valoraban el esfuerzo y la honestidad. Nos casamos 1 año después en una ceremonia pequeña que pagamos nosotros mismos, porque mis padres dijeron que no podían ayudar económicamente. El dinero está un poco ajustado este año, se excusó mi padre. 6 meses más tarde, financiaron un viaje a Europa para Abril y sus amigas. Es su regalo de graduación tardío, explicó mi madre cuando le pregunté. Para ese entonces, ya había aprendido a no esperar nada de mi familia. Javier y yo alquilamos un departamento pequeño y comenzamos a ahorrar para comprar algo propio. Éramos felices en nuestro espacio modesto, construyendo una vida juntos sin ayuda de nadie. Todo cambió hace 8 años, cuando mis padres estuvieron a punto de perder la casa familiar por deudas acumuladas. Mi padre había hecho malas inversiones y mi madre había estado gastando más de lo que ganaban durante años, manteniendo un estilo de vida que no podían sostener. Una noche, mi madre me llamó llorando. «Van a quitarnos la casa, Luciana. No sabemos qué hacer. Tu padre está devastado». Fui a visitarlos al día siguiente. La situación era peor de lo que imaginaba. Debían 6 meses de hipoteca, tenían 2 tarjetas de crédito al máximo y un préstamo personal con intereses abusivos que habían tomado para pagar otros préstamos. El banco les había dado un ultimátum: pagar todo en 30 días o iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. «¿Por qué no le piden ayuda a Abril?», pregunté.
aunque ya sabía la respuesta. Abril acaba de empezar su negocio de diseño, dijo mi madre rápidamente. No podemos pedirle que sacrifique sus sueños por esto. Por supuesto que no podían. Nunca le pedían sacrificios a Abril. Esos eran exclusivamente para mí. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque sabía que me arrepentiría de esa pregunta. La cifra era astronómica, $53,000 para saldar todo y quedar al día. Era casi todo lo que Javier y yo habíamos ahorrado para el enganche de nuestra casa. No podemos pagarlo, le dije a mi padre esa noche. Es todo nuestro ahorro. Él asintió, derrotado. Lo entiendo. No debí siquiera mencionar, pero podría hacer algo más. Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Una idea había comenzado a formarse en mi mente. Podría comprar la casa. Mis padres me miraron sin entender. Yo pagaría las deudas y compraría la casa a mi nombre, expliqué. Ustedes podrían seguir viviendo aquí sin pagar renta. Yo cubriría la hipoteca, los impuestos, todo. Sería mi inversión, pero ustedes tendrían un techo seguro. ¿Hablas en serio? Mi madre se llevó las manos al pecho. Completamente, dije. Pero necesito que quede todo por escrito. Documentos legales que establezcan que la casa es mía, pero ustedes pueden vivir aquí mientras quieran. Mi padre frunció el ceño. ¿No confías en nosotros? Es solo para protegernos todos, dije firmemente. Negocios son negocios, papá, incluso en familia. Después de mucha discusión, aceptaron. Contraté a un abogado que redactó un contrato simple pero claro. Yo compraría la casa, pagaría todas las deudas, y ellos podrían vivir allí sin costo alguno. La propiedad quedaría completamente a mi nombre. Firmamos los documentos un martes por la tarde en la oficina del notario. Usé todos nuestros ahorros más un préstamo personal para completar la suma. Javier me apoyó completamente, aunque significaba retrasar nuestros propios planes de comprar una casa por años. Es tu familia, dijo simplemente. Y sé que lo harías por las razones correctas. Durante los siguientes 8 años, pagué religiosamente la hipoteca, los impuestos prediales, los servicios, las reparaciones. Cuando se rompió el calentador de agua, lo reemplacé. Cuando el techo comenzó a gotear, contraté a alguien para repararlo. Cuando la cerca del jardín se cayó durante una tormenta, pagué para reconstruirla. Cada gasto salía de mi bolsillo sin que mis padres contribuyeran con un solo peso. Abril nunca supo que la casa ahora era mía. Mis padres me pidieron específicamente que no se lo dijera. Ya sabes cómo es tu hermana, dijo mi madre. Se pondría celosa y arruinaría todo. Acepté mantener el secreto, aunque me molestaba tener que ocultarle la verdad a mi propia hermana para proteger sus sentimientos mientras yo sacrificaba mi futuro financiero. Durante esos 8 años, vi cómo Abril vivía sin preocupaciones. Su negocio de diseño fracasó en menos de 2 años, pero mis padres la apoyaron económicamente mientras encontraba su camino. Probó con fotografía, luego con repostería, después con venta de cosméticos. Nada funcionaba, pero mis padres siempre tenían dinero para sus nuevos emprendimientos. Nunca para ayudarme a mí con los gastos de la casa que yo estaba pagando, pero siempre para los caprichos de Abril. Javier y yo seguíamos en nuestro departamento alquilado, ahorrando lentamente de nuevo. Teníamos 32 y 34 años respectivamente, sin hijos todavía porque queríamos primero tener estabilidad financiera. Veíamos cómo nuestros amigos compraban casas, tenían bebés, progresaban en la vida, mientras nosotros estábamos estancados porque yo estaba financiando el hogar de mis padres. Hace 6 meses, Abril empezó a salir con Tomás, un tipo que trabajaba como vendedor de autos usados y que siempre vestía con cadenas de oro baratas y hablaba demasiado fuerte. A mis padres les encantó inmediatamente. Es tan seguro de sí mismo, decía mi madre. Tan exitoso para su edad. Tomás tenía 29 años y vivía en el sótano de la casa de su madre, pero aparentemente eso no importaba. 3 meses después de empezar a salir, Abril anunció que estaba embarazada. La familia celebró como si hubiera ganado la lotería. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre abrió una botella de vino caro que había estado guardando. Abril mostró las fotos del ultrasonido como si fueran tesoros invaluables. Van a ser los mejores abuelos del mundo, dijo Abril esa noche, abrazando a nuestros padres. Nadie mencionó que ella no tenía trabajo estable. Nadie habló de que Tomás apenas ganaba para mantenerse a sí mismo. Nadie cuestionó cómo planeaban mantener a un bebé. Porque esas preocupaciones eran para gente como Javier y yo, no para la princesa Abril. 2 semanas después, durante otra cena familiar, Abril hizo un anuncio. Tomás y yo necesitamos más espacio, dijo acariciándose la barriga que apenas empezaba a notarse. Necesitamos un cuarto para el bebé.
Un lugar seguro para formar nuestra familia. Mi madre asintió enfáticamente. Por supuesto que sí, mi amor. Todo bebé merece un hogar apropiado. Estábamos pensando. Abril intercambió una mirada con Tomás. ¿Qué tal si nos mudamos aquí? La casa es enorme. Hay suficiente espacio para todos. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Esta era mi casa. La casa que yo había comprado y mantenido durante 8 años. No sé si sea buena idea, comencé a decir, pero mi padre me interrumpió. Claro que es buena idea, dijo él. La familia debe estar unida. Además, tu madre y yo podemos ayudar con el bebé. Será perfecto. Pero... intenté de nuevo. Luciana, mi madre me lanzó una mirada severa. No seas egoísta. Tu hermana va a ser madre. Necesita nuestro apoyo. Javier apretó mi mano por debajo de la mesa. Una advertencia silenciosa. Dejé el tema por el momento, pensando que podríamos hablar con calma después. Pero Abril no esperó. Una semana más tarde, cuando fuimos a visitar a mis padres un domingo, encontramos a Abril y Tomás descargando cajas de mudanza en la entrada. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Nos mudamos hoy, dijo Abril alegremente. Mamá dijo que podíamos usar el cuarto de arriba, el grande con el baño privado. Ese es mi antiguo cuarto, dije automáticamente, aunque sabía que sonaba infantil. Bueno, tú ya no vives aquí. Abril se encogió de hombros. Y nosotros necesitamos el espacio. Busqué a mis padres con la mirada. Los encontré en la cocina, actuando como si todo fuera completamente normal. ¿Podemos hablar?, le dije a mi padre, haciendo un esfuerzo por mantener la voz calmada. Claro, hija. Él ni siquiera levantó la vista del periódico que estaba leyendo. En privado, insistí. Fuimos al estudio. Cerré la puerta detrás de nosotros. Papá, esta es mi casa, dije directamente. Yo la compré. Yo pago todo. No pueden simplemente invitar a Abril a mudarse sin consultarme. Él suspiró como si yo estuviera siendo terriblemente poco razonable. Luciana, tu hermana necesita ayuda. Va a tener un bebé. Y yo he estado ayudando a esta familia durante 8 años, repliqué. He pagado cada cuenta, cada reparación. He sacrificado mi propio futuro para que ustedes tengan un techo. ¿Y ni siquiera me preguntan antes de tomar una decisión así? La casa es lo suficientemente grande para todos, dijo él, ignorando completamente mi punto. No veo cuál es el problema. El problema es que es mi propiedad y no me consultaron. Pues si tanto te molesta, su voz se tornó fría. Tal vez deberías vender la casa y dejarnos a todos en la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu familia sin hogar? Me quedé sin palabras ante su manipulación. Salí del estudio sin decir más. Las siguientes semanas fueron tensas. Abril y Tomás se instalaron en la casa como si fueran dueños del lugar. Redecoraron el cuarto, tiraron mis pertenencias que aún guardaba allí sin preguntarme, y empezaron a tratar la casa como si fuera suya. Tomás dejaba latas de cerveza por toda la sala. Abril se quejaba constantemente de que necesitaba esto o aquello para el bebé, y mis padres corrían a complacerla. Intenté hablar con mi madre, pero ella también me hizo sentir como la villana. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas difíciles?, me dijo. Tu hermana está pasando por un momento delicado. ¿No puedes ser más comprensiva? He sido comprensiva durante 8 años, le recordé. He pagado por todo sin quejarme, pero esto. Nadie te pidió que lo hicieras, me interrumpió bruscamente. Fue tu decisión comprar la casa. No puedes usar eso contra nosotros ahora. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Tenía razón en algo. Había sido mi decisión. Pero lo había hecho para ayudarlos, para salvarlos de perder su hogar, y ahora lo estaban usando en mi contra. Fue entonces cuando llegó la cena del domingo que cambiaría todo. Abril había anunciado que tenía noticias importantes, y pidió que toda la familia estuviera presente. Javier y yo llegamos con una ensalada que había preparado, esperando lo usual. Más anuncios sobre el bebé, más planes que involucraban a todos menos consultarnos a nosotros. La mesa estaba puesta con el juego de vajilla bueno, el que normalmente solo usábamos en Navidad. Abril lucía radiante con un vestido de maternidad caro que claramente había comprado hace poco. Tomás estaba sentado a su lado, con esa sonrisa presumida que tanto me irritaba. Mis padres parecían emocionados, compartiendo miradas cómplices que me hicieron sentir que algo se estaba cocinando. Comimos en relativa calma durante la primera parte de la cena. Mi madre había preparado pollo asado con papas, uno de los platillos favoritos de Abril. Nadie mencionó que era también el que yo había pedido para mi última cumpleaños, y que ella había dicho que estaba demasiado ocupada para cocinar.
Esos detalles ya no me sorprendían. Entonces, dijo Abril cuando estábamos a mitad de la comida, dejando su tenedor con un gesto dramático. Tomás y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro. ¿Sí? Mi madre se inclinó hacia adelante, ansiosa. El departamento de Tomás es demasiado pequeño, y obviamente no podemos criar a nuestro bebé ahí, continuó Abril, tocándose la barriga. Y aunque esta casa es hermosa, necesitamos nuestro propio espacio, un lugar que sea realmente nuestro. Sentí un destello de esperanza. Tal vez se mudarían a otro lado. Tal vez las cosas podrían volver a cierta normalidad. Así que hemos decidido. Abril intercambió una mirada con nuestros padres, que nosotros nos quedaremos aquí permanentemente. Esta será nuestra casa familiar. El tenedor casi se me cae de las manos. ¿Qué? Es la solución perfecta, intervino mi padre rápidamente. Abril necesita estabilidad, y tu madre y yo podemos ayudar con el bebé. Será como cuando éramos una familia unida. Pero esta es mi casa, dije, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Yo la compré, yo pago todo. Sí, pero tú no vives aquí, dijo Abril con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer razonable. Tienen su propio departamento. Nosotros realmente necesitamos este espacio. Entonces alquilen un lugar, dijo Javier, hablando por primera vez. Su voz era tranquila pero firme, como hace todo el mundo. Tomás soltó una risa despectiva. ¿Con qué dinero, amigo? Los alquileres están carísimos. Además, ¿para qué pagar alquiler cuando hay una casa familiar perfectamente buena? Una casa que Luciana compró y mantiene, insistió Javier. Detalles técnicos, desestimó mi madre con un gesto de la mano. Lo importante es la familia. Y ahora mismo, Abril es quien más necesita nuestro apoyo. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté, sintiendo cómo años de resentimiento acumulado amenazaban con desbordarse. ¿Qué hay del hecho de que Javier y yo hemos estado pagando esta casa durante 8 años? ¿Qué hay de nuestros planes, nuestros sacrificios? Nadie los obligó a hacer eso, dijo mi padre, usando el mismo argumento que mi madre había usado antes. Fueron decisiones que ustedes tomaron. Los tomamos para ayudarlos a ustedes, repliqué, mi voz subiendo de volumen, para salvarlos de perder su hogar. Y ahora simplemente van a dárselo a Abril como si nada. No seas tan dramática. Abril puso los ojos en blanco. No estamos quitándote nada. Tú tienes tu departamento. Nosotros solo necesitamos un lugar para nuestra familia. Tu familia, repetí lentamente. ¿Y qué somos nosotros entonces? Nadie respondió. El silencio se extendió pesadamente sobre la mesa. Fue entonces cuando mi madre sirvió el postre, un pastel de chocolate, y soltó la bomba que había estado esperando todo este tiempo. Hemos estado hablando, dijo ella, cortando rebanadas generosas, y creemos que lo mejor sería que ustedes dos buscaran otro lugar para vivir. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Disculpa? Bueno, es que con Abril y Tomás mudándose permanentemente, y el bebé en camino, necesitamos reorganizar los espacios, explicó mi madre como si estuviera hablando del clima. Tu antiguo cuarto será la nursería. El cuarto de invitados será para Tomás como oficina. Ya no habrá realmente espacio para que ustedes vengan a quedarse cuando quieran. No venimos a quedarnos, dije, aturdida. Venimos a visitar. Sí, pero a veces se quedan hasta tarde y es incómodo. Abril arrugó la nariz. Con un bebé en casa, necesitamos rutinas establecidas. No podemos tener gente entrando y saliendo todo el tiempo. Gente, repetí. Somos tu hermana y tu cuñado. Ya saben a qué me refiero. Abril suspiró como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Miré a mi padre, esperando que él al menos tuviera el sentido común de ver lo absurdo de la situación, pero él simplemente asintió, cortando su pastel meticulosamente. Creemos que es lo mejor para todos, dijo él sin levantar la vista. Abril necesita espacio para su nueva familia. ¿Y ustedes? Bueno, ustedes pueden encontrar otro lugar. Las palabras resonaron en mi cabeza. Después de 8 años de sacrificios, después de usar todos nuestros ahorros para comprarles esta casa, después de pagar cada cuenta y cada reparación sin pedir nada a cambio, me estaban echando. No solo de la casa, sino de la familia. Abril me dedicó esa sonrisa triunfante que conocía también. La misma sonrisa que usaba cuando éramos niñas, y conseguía que yo fuera castigada por algo que ella había hecho. La misma sonrisa cuando nuestros padres compraban algo para ella que me habían negado a mí. Era la sonrisa de alguien que siempre había ganado y sabía que ganaría de nuevo. Pero esta vez, algo en mí se rompió. O quizás se arregló. Porque por primera vez en mi vida, miré a mi familia y vi la verdad con completa claridad.
No era amor lo que nos unía, era conveniencia. Su conveniencia. Está bien, dije suavemente, tomando un sorbo de agua. Mi madre pareció aliviada. Me alegra que lo entiendas, cariño. Claro que lo entiendo. Continué, manteniendo mi voz calma. Entiendo perfectamente. Javier me miró de reojo, reconociendo algo en mi tono que los demás no captaron. De hecho, añadí, creo que tienen toda la razón. Es hora de hacer algunos cambios. ¿Ves? Abril le dio un codazo a Tomás. Te dije que Luciana sería razonable, muy razonable. Asentí, tomando un bocado de pastel. Sabía a cenizas en mi boca, pero sonreí de todos modos. Después de todo, como bien dijiste, papá, la casa es mía, así que puedo hacer con ella lo que considere mejor. Algo en mis palabras hizo que mi padre levantara la mirada, un destello de preocupación cruzando su rostro. Pero era demasiado tarde. Las ruedas ya estaban en movimiento en mi cabeza. Bueno, mi madre se levantó, comenzando a recoger los platos. Me alegra que todos estemos de acuerdo. La familia debe apoyarse mutuamente. Absolutamente, dije, ayudándola a llevar platos a la cocina. La familia debe apoyarse mutuamente. ¡Qué concepto tan interesante! Esa noche, Javier y yo condujimos a casa en silencio. No fue hasta que estuvimos dentro de nuestro pequeño departamento que él finalmente habló. ¿Tienes un plan? No fue una pregunta. Tengo un plan, confirmé. ¿Quieres contármelo? Todavía no, dije, sacando mi laptop. Primero necesito hacer algunas llamadas. Revisar algunos documentos. Javier asintió. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí, dije, mirándolo a los ojos, y necesito que estés preparado para las consecuencias, porque cuando haga esto, no habrá vuelta atrás. Él se acercó y me besó la frente. He confiado en ti durante 8 años mientras sacrificabas nuestro futuro por tu familia. Creo que es hora de que confíes en mí mientras recuperas lo que es tuyo. Al día siguiente, llamé al abogado que había manejado la compra original de la casa. Se llamaba Ricardo Torres, un hombre de unos 50 años que había sido paciente y meticuloso con todos los documentos legales. Le expliqué la situación. Legalmente, dijo él después de escucharme, la casa es completamente suya. Su nombre está en la escritura. Usted paga la hipoteca. Los documentos que firmaron sus padres simplemente les otorgan permiso para vivir allí, pero ese permiso puede ser revocado en cualquier momento por usted como propietaria legal. ¿Y si hay otras personas viviendo allí?, pregunté. Si esas personas están allí con el permiso de sus padres pero sin su autorización como dueña, técnicamente son ocupantes ilegales, explicó Ricardo. Tendría todo el derecho de pedirles que se vayan. ¿Cuánto tiempo tardaría ese proceso? Depende. Si se niegan a salir voluntariamente, tendríamos que iniciar un proceso de desalojo. Podría tomar entre 30 y 60 días. Pero eventualmente tendrían que irse. Eventualmente sí. La ley está de su lado. Es su propiedad. Esa conversación fue el primer paso. El segundo fue revisar mis finanzas con Javier. Nos sentamos esa noche con todas nuestras cuentas bancarias, inversiones y documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Si dejo de pagar la hipoteca de la casa, dije, haciendo cálculos, recuperaríamos $2,500 al mes, más los impuestos prediales, añadió Javier. Eso es otros 400 mensuales. Y los servicios, mantenimiento, reparaciones, continúe sumando. En total, estamos hablando de aproximadamente $3,500 al mes que podríamos destinar a nosotros. En un año, son $42,000, calculó Javier. En 2 años, $84,000. Suficiente para el enganche de una casa decente. Nos miramos a los ojos. 8 años. Habíamos perdido 8 años de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestros sueños, manteniendo a una familia que ahora nos estaba echando. Hazlo, dijo Javier simplemente. Durante la siguiente semana, trabajé en silencio en mi plan. Llamé al banco que manejaba la hipoteca y les informé que suspendería los pagos automáticos. Llamé a las compañías de servicios y cancelé los pagos automáticos de electricidad, agua y gas. Hablé con mi abogado sobre los pasos legales necesarios. Debería enviarles una notificación formal, aconsejó Ricardo. Una carta certificada informando que está revocando el permiso de habitación y que tienen 30 días para desocupar la propiedad. ¿30 días? Pregunté. Es el periodo legal mínimo, aunque dado que son su familia, podrías darles más tiempo si quisieras ser generosa. Pensé en cómo me habían tratado, en la sonrisa de Abril,
en la indiferencia de mis padres. 30 días es más que suficiente. Mientras tanto, mi familia continuaba con sus planes sin la menor preocupación. Abril publicaba fotos en sus redes sociales de la nursería que estaban preparando en mi antiguo cuarto. Fotos de cunas caras y decoraciones elaboradas, todo presumiblemente comprado con dinero de mis padres que, irónicamente, yo había estado subsidizing indirectamente durante años. Mi madre me llamó una tarde para contarme emocionada sobre la fiesta de baby shower que estaban planeando. Va a ser en la casa, por supuesto, dijo. El jardín es perfecto para una celebración. Estamos invitando a todas las tías y primas. Va a ser hermoso. Suena encantador, dije neutralmente. Claro que estás invitada, añadió ella como si me estuviera haciendo un gran favor. Aunque entendería si no puedes venir. Sé que has estado muy ocupada últimamente. La implicación era clara. Mi presencia era opcional, casi no deseada, pero tolerada por cortesía. Ya veremos, dije. Depende de mi agenda. 2 semanas después de la fatídica cena, todo estaba listo. La carta de desalojo había sido preparada por mi abogado. Los pagos automáticos habían sido cancelados. Javier y yo habíamos discutido y rediscutido cada aspecto del plan, cada posible consecuencia. Una vez que hagamos esto, le dije la noche antes, mi relación con mi familia probablemente termine para siempre. ¿Y eso te importa?, preguntó Javier gentilmente. Después de cómo te han tratado, después de lo que te han hecho, ¿realmente te importa? Pensé en mi infancia, en todos los momentos en que había sido dejada de lado. Pensé en la universidad, trabajando 3 empleos mientras Abril era mimada. Pensé en mi boda, pequeña y modesta, comparada con el viaje a Europa de Abril. Pensé en 8 años de sacrificios no reconocidos, de esfuerzos no valorados, de amor no correspondido. No, dije finalmente. Ya no me importa. Entonces hazlo. La carta fue enviada un martes por la mañana mediante servicio de mensajería certificado. La redacción era formal y legal, sin lugar para malentendidos. Por medio de la presente, yo, Luciana Herrera, propietaria legal de la propiedad ubicada en... Continuaba con la dirección completa. Notifico formalmente la revocación del permiso de habitación otorgado a Esteban Herrera, Claudia Herrera, Abril Herrera y Tomás Ruiz. Se les otorga un periodo de 30 días a partir de la recepción de esta carta para desocupar completamente la propiedad. Cualquier pertenencia que permanezca después de este periodo será considerada abandonada. Mi teléfono comenzó a sonar aproximadamente 3 horas después de que el mensajero confirmara la entrega. Era mi madre. No contesté. Llamó 6 veces más. Tampoco contesté. Luego llamó mi padre, luego Abril, luego incluso Tomás. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Los mensajes de voz fueron evolucionando a medida que pasaban las horas. El primero de mi madre fue de confusión. Luciana, ¿qué es esta carta? Debe haber un error. Por favor, llámame. El segundo fue de mi padre, más firme. Luciana, esto es ridículo. No puedes echarnos de nuestra propia casa. Llámame de inmediato. El tercero fue de Abril, histérica. ¿Estás loca? Estoy embarazada. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una persona horrible. Los mensajes continuaron, pero yo no respondí ninguno. En su lugar, envié un solo mensaje de texto grupal a los 4. La carta es clara. Tienen 30 días. No habrá más discusión. La respuesta fue inmediata y furiosa. Mi teléfono se inundó de mensajes de texto, algunos suplicantes, otros amenazantes. Madre, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Yo, la familia se apoya mutuamente. Ustedes eligieron apoyar a Abril a costa mía. Ahora yo elijo apoyarme a mí misma. Padre, te arrepentirás de esto. Estás cometiendo un error terrible. Yo. El único error que cometí fue permitir que esto continuara durante 8 años. Abril. Te odio. Espero que te pudras. ¿Cómo puedes echar a tu sobrina o sobrino antes de que nazca? Yo. Tu bebé no es mi responsabilidad. Encuentra tu propio lugar como hacen todos los adultos. Tomás. Esto es ilegal. Voy a demandarte. Yo. Adelante. Tengo todos los documentos legales que prueban que la casa es mía. Mi abogado estará encantado de verlos en corte. Y... Después de enviar esos mensajes, bloqueé sus números. Necesitaba paz mental para lo que venía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad de su parte. Según mis primas, que me mantenían informada porque también estaban asombradas por la situación, mi familia estaba en modo pánico total. Mi tía Laura me llamó, intentando mediar. Luciana, entiendo que estés molesta, pero ¿no crees que esto es demasiado extremo? Tía, respondí con calma, durante 8 años pagué por esa casa.
Usé todos mis ahorros para comprarla y salvarlos de la bancarrota. He pagado cada cuenta, cada reparación, cada impuesto. Y cuando mi hermana decidió que quería la casa para ella, mis padres simplemente me echaron como si no importara. ¿Eso te parece extremo? Hubo una larga pausa. No sabía que habías comprado la casa, admitió finalmente. Mis padres me pidieron que no lo dijera. No querían que Abril se sintiera mal. Dios mío, susurró mi tía. Luciana, no tenía idea. Pensé que la casa seguía siendo de tus padres. Esa era la idea, dije. Que todos pensaran eso mientras yo seguía pagando en silencio. Después de esa conversación, mi tía Laura aparentemente compartió la verdad con el resto de la familia extendida. Los primos comenzaron a llamar, algunos para apoyarme, otros simplemente para confirmar si era cierto. Cada vez que contaba la historia completa, las reacciones eran las mismas. Shock, indignación y apoyo para mi decisión. Mi prima Sofía, que siempre había sido cercana a mí, me llamó una noche. Luciana, sé que tu mamá está tratando de hacerse la víctima con todo el mundo, diciendo que la estás echando a la calle sin razón. Pero yo les conté la verdad. Les dije a todos lo que realmente pasó. ¿Y qué dijeron?, pregunté, curiosa a pesar de mí misma. La mayoría está de tu lado. Algunos están horrorizados por cómo te trataron. Tu tío Marcos dijo que él habría hecho lo mismo hace años. Mientras el drama familiar se desarrollaba, yo me concentraba en los aspectos prácticos. Contraté a un inspector de propiedad para que revisara la casa y documentara su condición actual. Quería evidencia de cualquier daño que pudieran causar durante el proceso de mudanza. También cambié las cerraduras por adelantado, pero no le di las nuevas llaves a nadie. Si intentaban entrar después del plazo de 30 días, sería oficialmente allanamiento de morada. Javier y yo también comenzamos a buscar una casa para nosotros. Con los $3,500 mensuales que ahora tendríamos disponibles, más nuestros ahorros actuales, podíamos calificar para una hipoteca decente. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo, pero sobre todo se sentía correcto. Finalmente estábamos poniendo nuestro futuro primero. La semana número 3 llegó y, según mis fuentes, mi familia apenas había comenzado a empacar. Abril insistía en que yo cambiaría de opinión en el último minuto. Luciana siempre cede. Supuestamente le dijo a mi madre, solo está haciendo un berrinche. Ya se le pasará, pero no se me pasaría. No esta vez. Mi abogado envió una carta de seguimiento en el día 22, recordándoles que solo quedaban 8 días, y que después de ese tiempo, cualquier pertenencia que quedara en la propiedad sería legalmente considerada abandonada y dispuesta, según yo viera conveniente. Esa carta finalmente pareció hacerles entender que hablaba en serio. Las llamadas desesperadas comenzaron de nuevo, esta vez desde números desconocidos que no había bloqueado. Esta vez, algunas las contesté. Luciana, por favor. Mi madre lloraba del otro lado de la línea. No tenemos a dónde ir. Tu padre y yo somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Tienen 59 y 62 años, dije fríamente. No son ancianos, y han tenido 3 semanas para buscar un lugar. Hay muchos apartamentos disponibles para alquilar. ¿Con qué dinero?, sollozó ella. No podemos pagar alquiler. La ironía era tan grotesca que casi me reí. Quizás deberían habérselo pensado antes de regalar la casa que yo pagaba a Abril. Quizás deberían haber considerado las consecuencias antes de echarme como si no importara. Nunca quisimos echarte, insistió ella. Solo pensamos que sería mejor si... ¿Sí qué, mamá? Si yo desaparecía convenientemente para que Abril pudiera tomar lo que yo construí, para que ustedes pudieran seguir consintiendo a su hija favorita sin tener que verme la cara. No tienes que ser tan cruel. Cruel, repetí la palabra, saboreándola. ¿Quieres hablar de crueldad? ¿Quieres hablar de pasar mi juventud trabajando 3 empleos mientras ustedes financiaban los caprichos de Abril? ¿Quieres hablar de usar todos mis ahorros para comprar esta casa mientras ustedes nunca me agradecieron ni una sola vez? ¿Quieres hablar de 8 años de sacrificios que culminaron en que me echaran de una cena familiar como si fuera basura? El silencio del otro lado me dijo que no tenía respuesta para eso. Tienen 8 días, mamá. Te sugiero que los uses productivamente. Colgué antes de que pudiera responder. El día 28, Abril apareció en mi puerta. Estaba embarazada de casi 6 meses ahora, su barriga notoriamente redonda. Supongo que pensó que su condición me haría sentir culpable y cambiar de opinión. Luciana, dijo cuando abrí la puerta, su voz inusualmente suave. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Soy tu hermana. Vas a ser tía. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Realmente vas a usar a tu bebé no nato para manipularme?
contraataqué. Porque eso es lo que estás haciendo. Viniste aquí embarazada esperando que me sintiera tan culpable que cediera. No es manipulación, protestó ella. Es la verdad. Voy a tener un bebé y tú nos estás dejando sin hogar. Yo no los estoy dejando sin hogar. Ustedes eligieron no buscar su propio lugar. Ustedes decidieron asumir que podrían tomar lo que era mío sin consecuencias. Esas fueron sus decisiones, no las mías. ¿Siempre has sido tan egoísta?, escupió ella, su fachada de dulzura desapareciendo. Siempre has estado celosa de mí porque mamá y papá me quieren más. Tienes razón en algo, dije calmadamente. Ellos te quieren más. Siempre lo han hecho. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa, porque finalmente entendí que su amor es condicional, manipulador, y no vale la pena el sacrificio que demanda. Vas a arrepentirte de esto, amenazó ella. Cuando necesites a tu familia, cuando estés sola y te des cuenta de lo que has hecho, va a ser demasiado tarde. Ya estoy sola, Abril. He estado sola toda mi vida en esta familia. La diferencia es que ahora lo acepto y elijo estar sola en mis propios términos. Cerré la puerta en su cara. El día 30 amaneció frío y despejado. Javier y yo condujimos hasta la casa temprano en la mañana, acompañados por mi abogado y un oficial del sheriff para supervisar el desalojo oficial si fuera necesario. Cuando llegamos, encontramos un camión de mudanza en el camino de entrada. Mis padres, Abril y Tomás, estaban cargando cajas, moviéndose con una eficiencia nacida de la desesperación. Ninguno nos miró cuando nos bajamos del auto. El oficial del sheriff se presentó y verificó que estaban efectivamente desocupando la propiedad. Mis padres habían encontrado un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario menos deseable. Abril y Tomás se mudarían temporalmente con los padres de él, al temido sótano del que tanto había presumido sobre estar libre. Observé en silencio mientras sacaban muebles y cajas. Reconocí algunas cosas que técnicamente eran mías, decoraciones que yo había comprado para la casa, algunos electrodomésticos que había reemplazado. No dije nada. Que se llevaran lo que quisieran. Solo quería que se fueran. Mi madre finalmente se acercó cuando estaban casi terminando. Se veía agotada, envejecida. Por un momento, sentí un destello de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé la cena, su indiferencia, cómo había echado mi sacrificio en mi cara, y el sentimiento se desvaneció. «Espero que estés feliz», dijo ella con amargura. «Has destruido a esta familia». «Yo no destruí nada», respondí. «Ustedes lo hicieron cuando decidieron que mi amor y mi sacrificio no valían nada comparados con los caprichos de Abril. Ella es tu hermana, y yo era tu hija. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando me echaban de la casa que yo compré?» No tuvo respuesta para eso. Se dio vuelta y se alejó. 1 hora más tarde, el camión partió. La casa estaba vacía excepto por alguna basura y algunos muebles que no quisieron o no pudieron llevarse. El oficial del sheriff documentó que habían desocupado la propiedad dentro del plazo legal y se fue. Javier y yo nos quedamos parados en la sala vacía, nuestros pasos resonando contra las paredes desnudas. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Libre», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en 8 años, me siento libre. Los siguientes días los pasé limpiando la casa, reparando pequeños daños, preparándola. Había decidido no venderla inmediatamente. En su lugar, la rentaría. Con el ingreso del alquiler, podría cubrir fácilmente la hipoteca y tener un flujo de efectivo positivo. Sería mi inversión, mi seguridad financiera. Mi familia intentó algunos esfuerzos más de contacto. Mi tía Julia llamó tratando de que me sintiera culpable. «Tus padres están viviendo en un apartamento horrible, Luciana. ¿No te importa? Vivieron gratis en mi casa durante 8 años», respondí. «Ahora están aprendiendo lo que el resto de nosotros sabemos, que la vivienda cuesta dinero. Quizás si hubieran sido más agradecidos con lo que tenían, todavía lo tendrían». Mi prima Mariana, una de las amigas cercanas de Abril, me envió un mensaje largo acusándome de ser una hermana terrible y egoísta. No me molesté en responder. Las opiniones de gente que solo conocía un lado de la historia no me importaban. Lo que sí importaba era el mensaje que recibí de mi prima Sofía 2 semanas después del desalojo. «Luciana, pensé que deberías saber algo. Abril y Tomás se separaron. Aparentemente, él no quería la responsabilidad de un bebé cuando se dio cuenta de que no habría una casa gratis, ni suegros que pagaran todo. Se fue hace 3 días. La noticia debería haberme hecho sentir victoriosa, pero solo sentí una tristeza distante. Abril había estado tan segura de que Tomás era el indicado,
tan convencida de que merecía una vida fácil financiada por otros. Ahora enfrentaba la maternidad soltera, viviendo en el sótano de su ex-suegra, quien probablemente la culpaba por la partida de su hijo. Parte de mí, una parte pequeña que no podía silenciar completamente, se preguntó si debería contactarla. Pero luego recordé su sonrisa triunfante en esa cena. Recordé cómo había usado su embarazo como arma contra mí. Recordé años y años de ser tratada como menos importante, menos valiosa, menos merecedora de amor y respeto. No, pensé, ya no más. Ya no sacrificaría mi paz mental por gente que nunca había valorado ese sacrificio. Javier y yo encontramos una casa perfecta 3 semanas después. Era más pequeña que la casa de mis padres, pero era nuestra. Tenía 3 habitaciones, un jardín pequeño, y estaba en un vecindario tranquilo con buenas escuelas, para cuando decidiéramos tener hijos, en nuestros propios términos y tiempo. Cerramos el trato en un fresco día de otoño. Mientras firmábamos los papeles finales, Javier apretó mi mano. «Lo logramos», susurró. «Finalmente lo logramos». Y lo habíamos logrado. No solo habíamos comprado una casa, habíamos recuperado nuestro futuro, habíamos recuperado nuestros sueños, habíamos recuperado nuestra vida. La casa que había comprado para mis padres se rentó rápidamente a una familia joven encantadora. El ingreso del alquiler cubría la hipoteca y los impuestos con suficiente margen para empezar un fondo de emergencias robusto. Era irónico. La misma propiedad que casi destruye mi futuro se estaba convirtiendo en la base de mi seguridad financiera. 6 meses después del desalojo, recibí una invitación por correo. Era para el baby shower de abril, que finalmente se llevaría a cabo en el salón de eventos de una iglesia local en lugar del jardín de la casa familiar que ya no tenían. La invitación estaba dirigida a Luciana Herrera y familia, en una caligrafía elegante que probablemente había costado más de lo que Abril podía permitirse. No había nota personal, solo la invitación formal. Era un gesto vacío, una apariencia de normalidad familiar que ya no existía. La tiré a la basura sin un segundo pensamiento. 2 semanas más tarde, según Sofía, Abril tuvo su baby shower con asistencia moderada. Mis padres estuvieron allí, por supuesto, sonriendo forzadamente para las fotos, mientras trataban de mantener la ilusión de que todo estaba bien. Algunos familiares asistieron por obligación, pero muchos de los que habían sido invitados no fueron, porque ahora conocían la verdad de lo que había pasado, y la simpatía estaba decididamente de mi lado. Abril dio a luz en enero a una niña que llamó Valentina. Sofía me envió una foto. Una bebé hermosa con los ojos de Abril, y claramente ningún parecido a Tomás, quien no había vuelto a aparecer. Mi madre publicó en redes sociales sobre su primera nieta, todas sonrisas y alegría para la cámara. No mencionó que vivían en un apartamento pequeño, que apenas llegaban a fin de mes, que la princesa Abril ahora trabajaba en una tienda de ropa para poder mantener a su hija. No sentí satisfacción al enterarme de sus luchas, pero tampoco sentí culpa. Sentí nada. Y tal vez eso era lo más sano. Javier y yo nos instalamos en nuestra nueva vida con una facilidad que me sorprendió. Sin el peso constante de subsidiar a mi familia, teníamos dinero para pequeños lujos, cenas en restaurantes bonitos, un fin de semana ocasional fuera, mejoras para nuestra casa. Pero más que el dinero, teníamos paz. No más drama familiar, no más sentirme menos que, no más preguntar si alguna vez sería suficiente para ellos, porque finalmente había entendido la verdad. Nunca iba a ser suficiente para ellos. Y eso estaba bien, porque ellos no eran suficientes para mí tampoco. En marzo, casi un año después de aquella fatídica cena, mi tía Laura organizó una reunión familiar para su cumpleaños 60. Fui con Javier, sabiendo que probablemente vería a mis padres y a Abril por primera vez desde el desalojo. Llegamos tarde a propósito, después de que la mayoría de los invitados ya estuvieran allí. Cuando entramos, las conversaciones se detuvieron momentáneamente. Pude ver a mis padres en una esquina, pareciendo más viejos y cansados de lo que recordaba. Abril estaba con Valentina en brazos, hablando con una prima. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, hubo un destello de algo. ¿Resentimiento? ¿Vergüenza? Antes de mirar rápidamente hacia otro lado, mi tía Laura me saludó con un abrazo cálido. «Me alegra tanto que vinieras», dijo genuinamente. «Has estado muy perdida últimamente». «He estado ocupada», dije. «Javier y yo acabamos de terminar de decorar nuestra casa nueva». «¿Compraron casa?» Sus ojos se iluminaron. «Qué maravilloso. Tienes que contarme todo». Mientras hablábamos, noté que varios primos se acercaban para felicitarme,
y preguntar sobre la casa. La atención no pasó desapercibida para Abril, quien me lanzaba miradas cada vez más resentidas desde el otro lado de la habitación. Eventualmente, mi madre se acercó. Se veía nerviosa, apretando y soltando sus manos. «Luciana», comenzó con voz tensa. «Me alegra verte». «Hola, mamá», dije cortésmente pero sin calidez. «Tu padre y yo. Bueno, quisiéramos hablar contigo, en privado, si es posible». Miré a Javier, quien asintió ligeramente. «Está bien», dije, «pero Javier viene conmigo». Encontramos un rincón tranquilo en el patio trasero de mi tía. Mi padre ya estaba allí, fumando un cigarrillo. Un hábito que había dejado años atrás, aparentemente retomado por el estrés. «Luciana», comenzó mi padre tirando el cigarrillo y pisándolo. Hemos estado queriendo hablar contigo. Los escucho», dije cruzando los brazos. «Las cosas han sido difíciles», admitió mi madre. «El apartamento es muy pequeño. Tu padre tuvo que tomar un segundo trabajo. Y Abril con la bebé. ¿Y?», pregunté cuando hizo una pausa, esperando claramente que yo interviniera con una oferta de ayuda. «Pensamos que quizás podríamos hablar sobre la casa», dijo mi padre. «Entendemos que estás molesta y tenías razón en muchas cosas, pero tal vez podríamos llegar a algún acuerdo. Podríamos pagarte renta, algo razonable». «La casa está rentada», dije simplemente. «A una familia muy agradable que paga a tiempo cada mes». «Pero son extraños», protestó mi madre. «Es la casa familiar. Debería quedarse en la familia». «Ustedes eligieron echarme de la familia», respondí con calma. «No pueden tener ambas cosas. No pueden tratarme como basura y luego esperar que actúe como familia cuando les conviene». «No fuimos justos contigo», admitió mi padre de repente, sorprendiéndome. «Tu madre y yo hemos hablado mucho sobre esto. Favorecimos a Abril. Te dimos por sentada. Y lo lamentamos». Eran las palabras que había esperado escuchar durante toda mi vida. Pero llegaban demasiado tarde, motivadas no por genuino remordimiento, sino por necesidad financiera. «Aprecio la disculpa», dije honestamente, «pero no cambia nada. Ustedes no lamentan cómo me trataron. Lamentan las consecuencias de cómo me trataron. Y esa no es la misma cosa. Luciana, por favor». Mi madre tenía lágrimas en los ojos. «Somos tu familia». «No», dije suavemente. «Ustedes son las personas que me dieron vida. Pero familia es más que sangre. Familia es respeto, aprecio, amor incondicional. Y ustedes nunca me dieron eso». «¿Entonces simplemente vas a cortarnos de tu vida?», preguntó mi padre, su voz endureciéndose. «¿Para siempre?». «No los estoy cortando», dije. «Ustedes pueden estar en mi vida si eligen respetar mis límites, pero las cosas nunca volverán a ser como eran. No habrá más dinero. No habrá más sacrificios de mi parte. No habrá más tratarme como si importara menos que Abril. Eso no es justo para tu hermana», comenzó mi madre, y tuve que reírme ante la pura absurdidad. «Mamá, acabas de disculparte por favorecerla, y literalmente 30 segundos después estás defendiéndola de nuevo. ¿No ves el patrón?». Ella abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta. «Mira», dije con un suspiro, «si genuinamente quieren reconstruir algún tipo de relación, estoy abierta a ello, pero tiene que ser en mis términos, con mis límites, y tiene que comenzar con ustedes realmente examinando su comportamiento y haciendo cambios reales, no solo disculpándose porque necesitan algo de mí». «No necesitamos nada de ti», dijo mi padre con orgullo herido. «Bien», dije. «Entonces no hay problema. Regresamos a la fiesta». Abril me evitó el resto de la noche. Mis padres se fueron temprano, pero yo me quedé, disfrutando de la compañía de los primos y tíos que me apoyaban, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mientras conducíamos a casa esa noche, Javier tomó mi mano. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Sé que no fue fácil. Nada de esto ha sido fácil», admití, «pero fue necesario. ¿Crees que alguna vez entiendan realmente?». Lo pensé por un momento. «Probablemente no», dije honestamente, «pero ya no es mi responsabilidad hacer que entiendan. Mi responsabilidad es conmigo misma, con nosotros, con nuestro futuro». Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. Mi vida continuó sin mi familia de origen en ella de manera significativa. Los veía ocasionalmente en eventos familiares extendidos, intercambiábamos saludos educados, pero nada más. Y estaba bien con eso. Abril tuvo problemas para adaptarse a la maternidad soltera.
según escuchaba por el chisme familiar. Valentina era un bebé demandante, y Abril no tenía paciencia ni ayuda real. Mis padres trabajaban tanto que apenas podían ayudarla. Irónicamente, estaba viviendo exactamente el tipo de vida que solía burlarse, luchando por llegar a fin de mes, sin lujos, sin tiempo libre. Parte de mí se preguntó si había aprendido alguna lección, pero la verdad era que ya no me importaba lo suficiente como para averiguarlo. Un día de verano, casi 2 años después de haberlos echado de la casa, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Abril. Sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero quería que supieras que finalmente conseguí un trabajo decente. En una oficina de diseño pequeña. No es mucho, pero es estable. Y estoy tomando clases nocturnas para mejorar mis habilidades. Valentina va a una guardería durante el día. Por primera vez en mi vida, estoy manejándome sola, sin ayuda de mamá y papá, sin esperar que alguien más me rescate. Y es aterrador y agotador, pero también liberador. Creo que finalmente entiendo un poco de lo que siempre has hecho. No espero perdón. No espero que volvamos a ser hermanas. Solo quería que supieras que lo siento. Realmente lo siento. Por todo. Leí el mensaje varias veces. La parte de mí que recordaba jugar con Abril cuando éramos niñas, antes de que el favoritismo la convirtiera en quien era, sintió un pequeño destello de algo. No era perdón exactamente, pero tal vez era el comienzo de entender que ella también había sido dañada por la dinámica familiar, solo que de manera diferente. No respondí de inmediato. En su lugar, lo pensé durante varios días. Finalmente, escribí una respuesta simple. Gracias por el mensaje. Me alegra que estés encontrando tu camino. Espero que continúes creciendo y que Valentina tenga la madre que merece. No añadí nada más. No ofrecí reconciliación ni sugerí que habláramos más, pero tampoco cerré completamente la puerta. Quizás algún día, si Abril realmente cambiaba y crecía, podríamos tener algún tipo de relación, pero sería años en el futuro, y solo si ella demostraba con acciones, no solo palabras, que había aprendido. Mientras tanto, mi vida continuaba floreciendo. Javier y yo habíamos comenzado a hablar sobre tener hijos. Después de años de posponer nuestros sueños, finalmente estábamos en posición de construir la familia que queríamos, una basada en respeto mutuo, amor genuino y valorar las contribuciones de cada persona. La casa que compré para mis padres continuaba siendo una inversión sólida. Los inquilinos renovaban su contrato cada año. El ingreso extra me había permitido empezar un negocio de consultoría desde casa, haciendo contabilidad para pequeñas empresas. Tenía la flexibilidad que quería y estaba ganando más dinero que nunca. Una tarde de domingo, 2 años y medio después de aquella cena fatídica, Javier y yo estábamos en nuestro jardín plantando rosales cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. «¿Luciana?» Era la voz de mi padre. Sonaba viejo, cansado. «Hola, papá. Tu madre está en el hospital», dijo sin preámbulo. «Tuvo un ataque cardíaco menor. Está estable ahora, pero pensé que deberías saberlo». Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, era mi madre. «¿En qué hospital?» Me dio la información. «No tienes que venir si no quieres», añadió. «Sé que las cosas entre nosotros». «Estaré allí en 1 hora», dije. Javier me acompañó al hospital. Encontramos a mi padre en la sala de espera, encorvado en una silla de plástico duro. Se veía una década mayor de lo que era. «Gracias por venir», dijo cuando me vio, y había genuina sorpresa en su voz. «¿Cómo está?» «Los doctores dicen que se recuperará, pero fue una advertencia. Necesita cambiar su dieta, reducir el estrés, tomar medicamentos». Asentí. «¿Puedo verla?» Me llevó a su habitación. Mi madre estaba conectada a varios monitores, con una mascarilla de oxígeno. Se veía frágil, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. Sus ojos se abrieron cuando entré y se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Luciana», susurró, «viniste». «Por supuesto que vine», dije, sorprendiéndome a mí misma por cuánto lo decía en serio. «Todavía eres mi madre». Ella comenzó a llorar en serio entonces. «Lo siento», sollozó. «Siento tanto todo lo que te hice, las formas en que te fallé. No fue sino hasta que casi muero que me di cuenta». «Mamá», la interrumpí suavemente. «No hagas esto ahora. Solo descansa y mejórate». «Pero necesito que sepas». «Lo sé», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad.
Sé que lo sientes, y lo acepto, pero la disculpa no borra lo que pasó, no cambia el pasado. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pensé cuidadosamente sobre esa pregunta. ¿Podía perdonarla? ¿Quería hacerlo? Creo que eventualmente podré, dije honestamente. Pero el perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Significa que dejo ir la rabia, pero mantengo las lecciones aprendidas. Ella asintió, lágrimas todavía rodando por sus mejillas. Es más de lo que merezco. Me quedé con ella esa tarde, hablando poco pero estando presente. Mi padre se unió a nosotros eventualmente, y los tres nos sentamos en un silencio que era diferente al anterior. Todavía incómodo, todavía cargado de historia, pero con un destello de algo que podría, con mucho tiempo y esfuerzo, convertirse en paz. Abril no vino al hospital. Según mi padre, estaba trabajando y no podía conseguir que alguien cuidara a Valentina. Parte de mí se preguntó si era verdad o si simplemente no quería enfrentarme. De cualquier manera, su ausencia hacía las cosas más simples. Antes de irme esa noche, mi padre me siguió al pasillo. Luciana, comenzó torpemente, quiero que sepas que tu madre y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre cómo criamos a ustedes dos, sobre las elecciones que hicimos. Y nos dimos cuenta de que te fallamos, profundamente, no solo con la casa, sino desde que eras niña. Pusimos todo nuestro enfoque en Abril porque... Hice una pausa, buscando las palabras. Porque era más fácil. Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Abril necesitaba más ayuda, o eso pensábamos. Pero al ayudarla tanto, la hicimos dependiente. Y al esperar tanto de ti sin darte nada a cambio, te empujamos lejos. Eran las palabras más honestas que había escuchado de él. Aprecio que lo reconozcas. No espero que lo olvides, continuó. Ni siquiera espero perdón completo. Pero quiero que sepas que si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser un mejor padre. No el que hubiera debido ser. Ya es demasiado tarde para eso, pero tal vez el padre que puedo ser ahora, con todo lo que he aprendido. Miré a este hombre que me dio la vida, pero que raramente me dio validación. Se veía roto, humillado por las circunstancias y por sus propias realizaciones. Un día a la vez, dije finalmente. Puedo ofrecerte la posibilidad de reconstruir algo, pero tiene que ser algo nuevo, no un intento de recrear lo que nunca tuvimos. Entiendo, asintió. Gracias. Es más de lo que esperaba. Los meses siguientes fueron un delicado baile de establecer nuevos límites y nuevas formas de relacionarnos. Comencé a visitar a mi madre durante su recuperación, pero siempre con Javier y siempre con límites claros. No hablábamos de dinero, no hablábamos de la casa, no hablábamos de Abril a menos que ellos mencionaran primero sus propias frustraciones con ella. Lo que sí hablábamos era de cosas pequeñas, sus doctores y medicamentos, mi trabajo, nuestros planes de eventualmente tener hijos. Eran conversaciones superficiales comparadas con la profundidad de nuestra historia compartida, pero eran auténticas de maneras que nuestras interacciones previas nunca habían sido. Mi madre mejoró lentamente. El ataque cardíaco la había asustado lo suficiente como para hacer cambios reales en su estilo de vida. Ella y mi padre comenzaron a asistir a terapia matrimonial, algo que nunca habría imaginado que harían. Según ellos, estaban trabajando en patrones de comunicación y en entender cómo su dinámica había afectado a sus hijas. El terapeuta señaló algo interesante. Me dijo mi madre durante una visita, casi 3 meses después de su ataque cardíaco. Dijo que al rescatar constantemente a Abril, le impedimos desarrollar resiliencia. Y al nunca reconocer tus sacrificios, te enseñamos que tu valor estaba en lo que podías dar, no en quién eras. Suena como un buen terapeuta, dije. Desearía que hubiéramos ido años atrás, admitió ella, antes de que todo se rompiera. Las cosas se rompieron hace mucho tiempo, dije gentilmente, solo que nadie quería admitirlo. Abril eventualmente intentó reconectarse también, pero sus intentos eran esporádicos y a menudo motivados por necesidad. Necesitaba una niñera, necesitaba consejo, necesitaba algo. Mantuve mis respuestas educadas pero distantes. No estaba lista para más, y honestamente no sabía si algún día lo estaría. Pero con mis padres, lenta y dolorosamente, algo nuevo estaba creciendo. No era la relación padre-hija que debería haber tenido. No era reconciliación completa ni el final feliz de una película. Era algo más complicado, más real, más honesto. Era 2 personas tratando de hacer las paces con su pasado
mientras construían algo diferente para el futuro. Era reconocimiento de daños que nunca podrían ser completamente reparados, pero también aceptación de que la gente puede aprender y crecer, incluso tarde en la vida. 3 años después de aquella cena que cambió todo, Javier y yo estábamos sentados en nuestro jardín trasero en una tarde cálida de verano. Yo estaba embarazada de 4 meses. Una decisión que habíamos tomado juntos cuando finalmente nos sentimos financiera y emocionalmente listos. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Hola, mamá. Hola, cariño. Solo llamaba para ver cómo te sentías. ¿Las náuseas han mejorado? Sonreí. Estos pequeños gestos de cuidado maternal todavía me sorprendían. Todavía se sentían un poco extraños después de toda una vida de su ausencia, pero estaba aprendiendo a recibirlos. Un poco mejor, reporté, aunque ciertos olores todavía me molestan. Es normal. Cuando estaba embarazada de ti, no podía ni mirar el pollo. Con Abril fue el ajo. Hablamos por unos minutos más sobre el embarazo, sobre nuestros planes, sobre el cuarto que Javier estaba pintando. Era una conversación normal entre madre e hija embarazada, el tipo de conversación que debería haber tenido siempre, pero que solo ahora estaba aprendiendo a navegar. Cuando colgué, Javier me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Sí, dije pensativamente. Creo que sí. ¿Alguna vez pensaste que llegarían a este punto? Honestamente no, admití. Pensé que cuando los eché de la casa, sería el final permanente, y tal vez debería haberlo sido. Pero creo que hay algo valioso en darle a la gente la oportunidad de crecer. No todos la toman. Abril ciertamente no lo ha hecho, al menos no de maneras que me incluyan a mí. Pero mis padres están intentando. No borra el pasado, pero crea algo nuevo. Javier asintió, rodeándome con su brazo. Estoy orgulloso de ti, por establecer límites, por mantenerlos, pero también por estar abierta cuando esos límites fueron respetados. Aprendí de ti, dije, recostándome contra él. Tú siempre has sabido cómo amar a las personas, sin perder tu sentido de ti mismo. Nos sentamos en silencio, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. En mi vientre, nuestro bebé, una niña, habíamos descubierto recientemente, se movió suavemente. Esta hija crecería diferente, pensé. Tendría padres que la valoran por quien es, no por lo que puede darles. Tendría un ejemplo de cómo establecer límites saludables. Sabría desde pequeña que el amor real no requiere sacrificio constante de uno mismo. Y quizás, solo quizás, tendría abuelos que habían aprendido de sus errores lo suficiente como para hacer mejor trabajo la segunda vez. No como padres, esa oportunidad había pasado, pero como abuelos que entendían el valor de mostrar aprecio, de tratar a todos con respeto igual, de reconocer esfuerzos y sacrificios. El tiempo lo diría, pero por ahora estaba en paz con donde estaba. Había recuperado mi casa, mi futuro, mi sentido de autovalor. Había aprendido que poner límites no era egoísmo, sino autopreservación. Había descubierto que el verdadero amor, el tipo que Javier y yo compartíamos, el tipo que le daríamos a nuestra hija, no demandaba sacrificio constante, sino que celebraba igualdad y respeto mutuo. La casa que una vez casi destruyó mi futuro ahora aseguraba mi seguridad financiera. La familia que una vez me hizo sentir invisible ahora, al menos algunos miembros, estaban aprendiendo a verme. Y yo, que una vez me di mi valor en lo que podía dar a otros, había aprendido que mi mayor regalo podía ser para mí misma, la libertad de vivir auténticamente, con límites saludables y amor propio. No era el final de cuento de hadas que tal vez esperaba cuando era niña, pero era algo mejor, era real, era ganado, y era completamente mío. Esa noche, mientras Javier y yo nos preparábamos para dormir, me detuve frente al espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada, ya no la mujer agotada que había sido, sacrificándose constantemente sin reconocimiento. En su lugar, vi a alguien más fuerte, más segura, más completa. ¿En qué piensas?, preguntó Javier apareciendo detrás de mí. En cómo a veces las mejores cosas que nos pueden pasar son las que nos fuerzan a defendernos, dije. Si Abril nunca hubiera intentado tomar la casa, si mis padres nunca me hubieran echado de esa cena, tal vez habría seguido sacrificándome indefinidamente. Eres una mujer increíble, dijo Javier, besando mi mejilla, y nuestro bebé será increíblemente afortunado de tenerte como madre. Mientras me acostaba esa noche, con la mano de Javier en mi vientre creciente, pensé en el viaje que me había traído aquí. Había sido doloroso, había sido desgarrador, había requerido coraje que no sabía que tenía,
pero al final había valido la pena, porque había aprendido la lección más importante de todas: que el amor propio no es egoísta, que los límites son sagrados, y que a veces la cosa más amorosa que podemos hacer, por nosotros mismos, y eventualmente incluso por otros, es simplemente decir no más. La casa que compré para salvar a mi familia eventualmente me salvó a mí, no de la forma que esperaba, sino de una forma mucho más profunda. Me salvó de una vida de ser invisible, de ser aprovechada, de medir mi valor en mi sacrificio. Y eso, pensé mientras el sueño finalmente llegaba, era suficiente. Era más que suficiente.